Instinto sexual o sexualidad aprendida. En contraste con la mayoría de los animales irracionales, los seres humanos nacemos muy desprotegidos. Por eso requerimos cuidado de nuestros semejantes durante bastantes años antes de poder sobrevivir de manera independiente. Esa aparente debilidad se constituyó en una fortaleza. Y por eso nuestra especie es única, pues contamos con la herencia biológica y también con aquella brindada en el lugar donde nos desarrollamos por medio de un proceso denominado socialización. La cultura es algo que, en teoría, nos distingue de otras especies. No obstante, hay animales que sin duda alguna cuentan con al menos protocultura. Basta recordar a los macacos descritos por Kawamura en 1954 en la isla de Koshima. La maestra Mito ayudaba a los primatólogos japoneses alimentando a los macacos. Cuando observó cómo la hembra de año y medio, denominada Imo, lavaba una papa dulce en un arroyo. Pasado un tiempo, otros miembros del grupo aprendieron a lavar los tubérculos, pero lo hacían en el mar, con lo que adquirieron un sabor salado. Kawamura dijo: se pueden observar 3 pasos importantes de los fenómenos culturales: aparición, transmisión y modificación. Fin de la cita. Se refería a que la mona Imo, vaya usted a saber por qué. 1. Lavó un camote. 2. Le enseñó a sus descendientes y vecinos. 3. Lavaron los camotes en el mar. Ejemplos como ese abundan. Te invito a buscarlos y a compartirlos aquí para seguir aprendiendo. Qué pena, coraje e indignación me dan esas personas disque civilizadas, incapaces de actuar con responsabilidad, respeto y cordura, las cuales, pese a todas las advertencias, incluso de semáforo rojo, llenan las calles y las tiendas porque fueron programadas para gastarse lo que no tienen, al fin que el poder de su firma soluciona cualquier capricho. Retomando nuestro tema, imaginemos una pareja embarazada. Cada uno de los futuros progenitores tiene un proyecto en mente sobre cómo será la criatura, aunque a veces temerá la existencia de complicaciones que interrumpan el embarazo. Una vez superado lo anterior, le adjudicarán al embrión o feto rasgos propios o de su pareja. Esas personas tienen un proyecto de hijo y por ello se sienten muy mal cuando, por ejemplo, nace una criatura con síndrome de Down, pues su descendiente no es similar a ellos y se parece a otras personas que no son sus parientes. De una u otra forma han sufrido una herida narcisista, pues sus expectativas fueron borradas de golpe y porrazo. Pero si la criatura nace sin discapacidad, la persona que primero contacta con ella emite un diagnóstico. Es niña o es niño. A partir de ese momento se le brinda un trato específico de acuerdo al género asignado. Abundan estudios donde se demuestra que actuamos en automático, sin tomar en cuenta las características propias del individuo. En el 2011, en ONU Mujeres mencionaron: los estereotipos existen en todas las sociedades. El modo en que percibimos a los demás puede verse determinado por suposiciones simplistas sobre las personas, basadas en caracteres particulares como la raza, el sexo, la edad, etc. Fin de la cita. Esto se ve muy claro cuando se pide a una persona que describa a una criatura vestida de rosa. Por lo general usará palabras como tierna, dulce, alegre, bonita, adorable y otras por el estilo.
En cambio, si la misma criatura está vestida de azul, la gente afirma que se ve fuerte, seguro, inquieto, con carácter, etc. Reafirmando lo anterior, esa criatura recibirá un nombre que la mayoría de las veces indicará el sexo del individuo, pese a que desde hace unos años se utilizan algunos que pueden ser compartidos. Pero aquí también ocurren cosas curiosas. No es lo mismo llamarse María José que José María. Y aunque refugio se usa para hombre o mujer, en la cotidianeidad se les dice cuco o cuca, aunque desde Cuco Sánchez ya no conozco a otros. ¿Usted sí? Las potencialidades de esa criatura serán reforzadas o limitadas según sea el caso. Todo mundo sabe que las niñas hablan mejor y a una edad más temprana que los varones. Pero igual es cierto que las mamás le hablan más a sus hijas que a sus hijos. Los varones, en términos generales, desde el nacimiento son más activos que las niñas y se les brindan juguetes específicos, a más de animarles a que realicen juegos exclusivos para ellos. A las niñas se les trata de forma delicada, en cambio a ellos con rudeza. Hasta hace algunos años, los niños solían jugar en la calle y las niñas en el interior del hogar. Pero actualmente la violencia tan extendida en nuestro país ha modificado de manera importante lo anterior. Hasta antes de la pandemia los niños usaban patinetas, carros, corrían y saltaban por todas partes, adquiriendo un mejor manejo de la tercera dimensión. A diferencia de las niñas cuyas actividades lúdicas suelen exigir menor pericia, velocidad y desplazamiento. Nunca falta quien dice, por eso las mujeres chocan a cada rato al manejar. Aunque cabe aclarar que los gastos, tanto en dinero como en vidas humanas, son inferiores a cuando el conductor es del sexo masculino. Recuerdo que hace años un carro que circulaba con un golpe por demás espectacular en la portezuela trasera izquierda, en la puerta del chofer tenía un letrero con letras grandes y rojas que decía «Se lo dio mi marido». Mujer precavida, porque seguramente más de un varón hubiera efectuado comentarios respecto a su impericia. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis que tanto ha influido a nuestra cultura, dijo alguna vez, la anatomía es destino. Sintetizaba en 3 palabras su convencimiento de que por el hecho de tener testículos, el individuo se sentiría hombre y además desearía relacionarse con mujeres. Desde luego, lo correspondiente debería de suceder con ellas. Años después hemos constatado que alrededor de los 2 años de edad, la criatura se siente como perteneciente al grupo de los hombres o de las mujeres. La mayoría de las ocasiones el grupo de pertenencia corresponde al de sus genitales. No obstante, también existen personas que pese a tener ovarios se sienten hombres o en el caso de tener testículos se sienten mujeres. A estos individuos se les denomina transexuales y debe quedarnos perfectamente claro que son personas normales. La cosa se complejiza más porque se nos exigen comportamientos específicos para cada sexo, los cuales fueron aprendidos en la infancia por medio del juego para en la adultez transformarse en algo automático. A los varones se nos educa para resolver problemas y cuando ello se torne difícil, se nos anima a gritar o pelear. A las mujeres se les alienta para que desarrollen vocación de servicio, para que se muestren tiernas con sus parientes y den todo por sus seres queridos. Miedo al placer. El deseo o el apetito sexual forma parte de nuestra existencia
y al igual que otros deseos, exige satisfacción, lo cual puede conseguirse de diversas formas. Algunas son aceptadas y otras prohibidas. No obstante, debe tomarse en cuenta que cuando algo se prohíbe es porque existe. Por ejemplo, para las sociedades occidentales de tradición judeo-cristiana, el acto coital estaba indisolublemente ligado a la reproducción y toda conducta sexual que no tuviera ese objetivo, homosexualidad, masturbación, zoofilia, era sancionada, a veces hasta con la muerte. Pero conviene saber que otras sociedades también contribuyeron en esas creencias. Por ejemplo, las influencias de los estoicos llevaron a considerar el placer como algo peligroso y evitable, si es que se deseaba alcanzar un premio celestial después de la muerte. Séneca dijo: el placer es un desfiladero que resbala hacia el dolor si no se pone mesura en él. Fin de la cita. Esto todavía se advierte en estos tiempos. Quiérase o no, a veces se sataniza el placer y se encomia el sufrimiento. La estrategia del miedo se usó para disuadir a quienes disfrutaban la actividad sexual, que pasó a ser considerada como altamente pecaminosa. Se alababa la inocencia, ignorancia más bien, y se ejercía un control más estrecho sobre la conducta femenina. Durante siglos, una de las estrategias más socorridas ha sido hablar lo menos posible del tema. Por eso mucha gente no se atreve a expresar sus dudas y mucho menos sus fantasías, si es que se permite hacerlo en su mente. En la actualidad, más de 7.000 millones de personas pueblan el planeta, por supuesto en condiciones desiguales. Sería ilógico considerar que la gente va exclusivamente en pos de la reproducción cuando tiene relaciones coitales. Aunque se molesten algunas almas puritanas, las personas van a los encuentros sexuales por amor, placer, comunicación, obligación, negocio, a la fuerza, lo cual no es aceptable, por cumplir, por necesidad, por quedar bien, porque no hay de otra, y muy de vez en cuando para tener descendencia. Si crees que exagero, responde sinceramente: ¿cuándo fue la vez más reciente en que tuviste relaciones sexuales con el fin único y exclusivo de reproducirte? Un paso al más allá. Resulta difícil negar el analfabetismo sentimental masculino. Nuestro vocabulario para describir los estados de ánimo que experimentamos es paupérrimo. Casualmente algo similar sucede con los aspectos eróticos. ¿Será una mera casualidad que el primer pecado, de acuerdo con la Biblia, haya sido la desobediencia? ¿Tan grave fue la curiosidad y sobre todo el intento de saciarla? ¿Seguimos pensando que ignorancia e inocencia son sinónimos? Les invito a dudar, a cuestionar lo establecido, a responsabilizarse de todos y cada uno de sus actos, a actuar en forma respetuosa para consigo mismo y para con los demás. Les invito a explorar otras formas de dar y recibir placer, siempre y cuando haya un acuerdo. No se vale decir que se acordó hacer algo con menores de edad, ni tampoco se vale hacer cosas en contra de la voluntad de la otra persona. Algo que sirve es leer en forma crítica y, de preferencia, recordar los textos que haya leído. No sea que le pregunten sus 3 favoritos. También ayuda el compartir con otros individuos sus experiencias y hacer uso del potencial neuronal con el que contamos. Es tiempo de comportarnos como seres humanos pensantes y no como esclavos mentales incapaces de generar ideas propias. Hace miles de años, el filósofo de Estagira,
Aristóteles dijo: por su naturaleza el hombre es un animal político. Fin de la cita. Por cierto, en una barda allá por el 68 le agregaron: y el que no es político es solo eso, un animal. Fin de la cita. Estoy convencido de la validez de sus palabras, pero también creo que si a los seres humanos les negamos el derecho a una educación integral de la sexualidad, los estamos condenando a la irracionalidad. Aceptemos humildemente que la gran mayoría de las cuestiones eróticas las desconocemos, pero lancémonos con entusiasmo, respeto, alegría, responsabilidad y la mente abierta al aprendizaje de uno de los aspectos más satisfactorios de nuestra existencia: el erotismo. Por cierto, es gratuito y perdura a lo largo de la vida del individuo, es decir, hasta que te mueres. Bueno, siempre y cuando un necrófilo no se tope con tu cadáver, aunque de seguro ya no disfrutarías. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.